¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En los últimos meses, en las últimas semanas, hemos estado platicando con ustedes sobre el tema de la ultraderecha, de los libertarios, de diversos personajes que han irrumpido desde hace tiempo ya en la escena política, pero que parece que avanzan de una manera más decidida en diferentes partes del planeta. Lo último de ello se da a conocer este fin de semana con una victoria por parte de Javier Milei en Argentina, en estas elecciones de paso, como se les conoce precisamente en aquella nación sudamericana. Pero ¿qué pasa con la ultraderecha? ¿Qué pasa con estos libertarios? ¿Qué pasa? ¿Hay algún vínculo en el caso de Vox en España, que también puso a temblar a algunas instituciones y algunos sectores en las últimas elecciones? ¿Qué pasa con Estados Unidos con el regreso de Donald Trump? ¿Qué sucede en Brasil con un Brasil dividido, un sector a favor de Lula, otro sector todavía cercano a Bolsonaro? Se encuentra con nosotros Juan Carlos Monedero, a quien por supuesto le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Juan Carlos, un honor, ¿cómo estás? Un placer estar con vosotras y con vosotros. Muchas gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿hay un avance de este sector de la política? ¿Lo podemos definir como ultraderechistas? Ellos se dicen libertarios. ¿En dónde están esas diferencias? Bien estructural, es decir, lo que hace Vox repercute en Argentina y lo que pasa en Argentina repercute en México. ¿Cómo lo valoras? Como decía Shakespeare en Romeo y Julieta, da igual cómo llames a la rosa, la fragancia es la misma. Entonces a veces tenemos como un enredo en cómo lo denominamos, porque uno intuye que esta gente pues no son igual que Hitler, ¿no? O que Mussolini, o que Franco, pero por otro lado vemos también similitudes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a separar el grano de la paja y darnos cuenta de que sí que hay un elemento compartido que es la voluntad de mantener privilegios. Creo que si quitamos toda la hojarasca, al final lo que queda son grupos de personas que buscan mantener los privilegios y que en momentos de crisis, o bien porque es verdad que pueden perder los privilegios porque se articulan fuerzas políticas que les adversan, o bien por simple miedo, se articulan de una manera autoritaria y empiezan a renunciar a los elementos democráticos. Y aquí hay dos cosas que creo que son importantes. Una es que el fenómeno es global. Y por tanto, si el fenómeno es global, si como bien dices, esa extrema derecha se está devorando a las derechas democráticas, a la democracia cristiana, por ejemplo, fíjate en lugares donde la democracia cristiana con Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, eran tan poderosas, ¿no? O la democracia cristiana de Frei en Chile, ¿no? También devorada, ¿no? Por Cast, ¿no? O en España, como el Partido Popular, que hizo un lento camino desde el franquismo hacia posiciones democráticas, está regresando otra vez por el impulso de Vox hacia posiciones autoritarias. Por tanto, el primer elemento que tenemos que analizar es que es global. Y por tanto, tenemos que entender qué es lo que comparte Brasil, Argentina, España, Israel, ¿no? ¿Qué es lo que comparten todos estos, Turquía, qué es lo que comparten todos estos países, ¿no? Para estar dando respuestas similares que tiene que ver con la crisis del capitalismo, ¿no? Eso es un elemento que creo que hay que dejarlo ya encima de la mesa. Y en segundo lugar, es muy importante entender que están comunicados entre ellos. Es decir, que es una, quizás sea lo más novedoso, aunque también Hitler hablaba con Mussolini, se reunió con Franco y tenía sus contactos, ¿no? Pero hoy es una cosa como mucho más cotidiana, ¿no? Y nos encontramos con personajes como Steve Bannon, ¿no? Que fue el gran articulador de la campaña de Donald Trump, bueno, pues cómo se ha reunido con todas las derechas y las extremas derechas europeas. Hemos visto también como Putin es un aliado de las extremas derechas europeas, también como un elemento, ¿no? De, por un lado, justificar su nacionalismo agresivo que comparte con buena parte de las extremas derechas europeas y por otro lado para encontrar aliados, ¿no? En su lógica, no sé cómo llamarla, ¿no? De seguridad agresiva o de neoimperialismo, ¿no? Dependiendo quién contempla la invasión de Ucrania. La conclusión final de esto es que la crisis del capitalismo neoliberal ha generado una alerta en las élites que han recurrido a un plan B, que siempre es autoritario, han alimentado la creación de fuerzas políticas de extrema derecha, las ha puesto en conexión
y estamos en un momento de tensión entre los elementos democráticos en nuestros países, que son la mitad, no nos olvidemos, ¿no? O sea, en la mitad de nuestros países, voten o no voten, son claramente contrarios a estas posiciones autoritarias, pero por otro lado ellos también están intentando hacerse fuertes para hacer valer sus posiciones. Ahorita que tocaste este punto de la élite económica, ¿qué entendemos por esa élite? Los empresarios, en el caso de México, un Salinas Pliego, un Carlos Slim, un Germán Larrea, quienes impulsan de una u otra manera ese mismo discurso de defender los privilegios, de ir en contra de cualquier aspecto de mejora salarial, de derechos laborales. ¿Qué tanto implica también esa élite lo que pasa en Italia, por ejemplo? ¿Cómo impacta esa élite? ¿Quién es esa élite, si se le puede poner rostro, Juan Carlos? Siempre son diferentes fracciones, ¿no? No hay un todo cohesionado, solamente se cohesionan cuando el peligro para ellos es muy evidente, ¿no? En España se unifican recientemente cuando surge Podemos como una fuerza política con 5 millones de votos, ¿no? Cuando el Partido Socialista gobernó con 5.300.000 votos. Entonces, desde el punto de vista de las élites, dicen, aquí hay un riesgo. Recordemos eso que decía Marx en el manifiesto de que el Estado es donde se sientan los que articulan los intereses conjuntos, ¿no? De la burguesía. Entonces, la burguesía, ese concepto un poco ya decimonónico, ¿no? Pero que, bueno, pues sigue valiendo para explicar a los que detentan, ¿no? Capital, ¿no? O rentas en nuestras estructuras económicas. Esa gente cuando ve peligrar, ¿no? Sobre todo por el incremento de fuerzas políticas transformadoras desde la izquierda, ahí sí que encuentran acuerdo, ¿no? O sea, Coca-Cola y Pepsi-Cola van a ponerse de acuerdo si hay una huelga de trabajadores de los servicios de bebidas refrescantes, ¿no? Ahí sí que van a articularse. Entonces, yo creo que, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, que se ponen en marcha en Europa los estados desarrollistas, perdón, los estados de bienestar y en América Latina los estados desarrollistas, ahí el ímpetu de época es muy socialista. Se expresa hasta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que establece que todos los seres humanos tienen derecho a un mínimo vital, ¿no? Eso desde la perspectiva de un tipo como Milei es comunismo, ¿no? O sea que Milei, por eso, también tienen coherencia cuando van contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dicen que los derechos humanos son comunistas, ¿no? Y que por tanto les sobran, ¿no? Igual que también les va a sobrar la democracia en la medida en que la democracia se sustenta sobre la reclamación de que todos los seres humanos son iguales en dignidad. Y por tanto, eso reclama también una redistribución de la renta que para ellos va contra su concepción egoísta, ¿no? Y muy, muy individualista de la libertad. De la Segunda Guerra Mundial, los empresarios llegaron a un gran acuerdo, ¿no? Y los empresarios en los regímenes de bienestar llegaron a un acuerdo donde el Estado va a garantizar el beneficio y va a garantizar la paz social y los empresarios van a redistribuir la renta. Entonces son la edad de oro socialdemócrata, jornadas laborales de 8 horas y mucho salario diferido, educación pública, sanidad pública, transporte público, que como salario diferido, bueno, era una forma de aumentar el bienestar de los trabajadores sin cargarlos sobre los salarios, ¿no? Que también crecieron y que también, de alguna manera, redujeron los beneficios de los empresarios, pero que tuvieron como contrapartida la paz social. Bueno, todo eso se rompe en los años 70, cuando el modelo neoliberal, cuando se hunde, cuando la guerra del Yom Kippur, se hunde el modelo keynesiano, sube la inflación, sube el desempleo y vienen los Chicago Boys, ¿no? Esa gente financiada todos por grandes empresas, financiados por tanques de pensamiento y con una voluntad clara de Hayek, muy financiado por sectores del medio oeste norteamericano, ¿no? Los all-in con enormes cantidades, pero estamos hablando de incluso miles de millones de dólares, miles, ¿eh? Para financiar universidades, revistas, versiones en el Reader Digest, por ejemplo, ¿no? De libros clásicos, ¿no? Para que la gente pueda leer de una manera barata esas Biblias del modelo neoliberal, financiando a premios Nobel de Economía, financiando universidades, traducciones, Davos, financiando lobbies para influir mucho en la Organización Mundial del Comercio, lobbies para influir mucho en el Fondo Monetario Internacional, y van construyendo, ¿no? Una lógica que es la que llevamos viviendo 50 años. Van arrinconando
al pensamiento de izquierda, hemos oído a Milei gritar contra el keynesianismo, ¿no? Porque en su idea, claro, el modelo keynesiano es contracíclico. Esto significa que cuando hay mucho paro, mucho desempleo, el ciclo es de depresión, el Estado mete dinero y se genera inflación, pero contracíclicamente se solventa el problema del paro y viceversa. Si hay una inflación muy alta, el Estado retraía recursos, bajaba, o sea, subía el desempleo, pero reducía la inflación. Eso se rompe, ¿no? En los años 70 con la guerra del Yom Kippur y cuando se rompen los acuerdos de Bretton Woods, se deja la libre circulación de las monedas y es el momento entonces de Hayek. Y en ese momento, fíjate, los empresarios, y esto también la gente no lo conoce mucho, pero es muy importante, hay un par de documentos muy importantes, ¿no? El memorándum Powell, que es un juez de empresas que va a plantear que están rodeados, la izquierda está rodeando al capital y que las empresas están prácticamente acogotadas y arrinconadas y están poco menos que señaladas como culpables de cualquier tipo de mal, ¿no? Y entonces en el memorándum Powell él plantea que tienen que, desde el año 71, si mal no recuerdo, él plantea que tienen que hacer una fuerte pelea casi en términos bélicos contra la izquierda que está arrinconando, ¿no? Al mundo de la empresa, de la libre empresa. Fíjate que unos poquitos años antes, en el 68, el Banco Central de Suecia se va a inventar los premios Nobel de Economía, que en realidad no son los premios Nobel, ¿no? Son premios en honor de Alfred Nobel, pero que se llaman premio Nobel para justificar como que esa gente son los sabios de la economía. Y los inventan el Banco Central de Suecia para frenar a los políticos de izquierda, a los Olof Palme y compañía de Suecia, ¿no? Entonces, fíjate, el memorándum Powell, que después lo va a hacer Nixon, juez del Tribunal Supremo, va a ir adelantando una serie de documentos que lo que plantean es que hay que hacer una batalla frontal contra todo lo que la izquierda puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí te encuentras un texto esencial, que es el informe a la trilateral de Huntington, Kurashiri y Watanuki, que se llama La crisis de las democracias, donde ellos van a decir hay un exceso de democracia. Se está sobrecargando al Estado y, por tanto, dicen ellos, hay que vaciar de contenido a las universidades, hay que vaciar de ideología a los partidos políticos, tienen que dejar de financiarlos los militantes para que estén menos ideologizados, hay que señalar a los partidos en identificación con sus líderes para que los militantes pinten menos, hay que controlar televisión para que nunca más unos periodistas te monten un Watergate o que los informativos te den cuenta de los ciudadanos jóvenes muertos en la guerra de Vietnam y vayan alimentando la lucha contra Vietnam. Todo eso está en ese texto que se publica en el 75, donde ahí se plantea que hay que hacer una OTAN intelectual y que tienen que controlar Hollywood, controlar las televisiones, y hay entonces un elemento central de esta lógica son las patronales, son las agrupaciones de empresarios que van a decir se ha acabado. Y sobre todo, fíjate, cuando se cae la Unión Soviética en el año 91 dicen ya no tenemos que seguir financiando nada, porque el peligro comunista ha desaparecido. Y es cuando de repente, bueno, pues entran con todo, ¿no? Como un elefante en una cacharrería, van a ser capaces de ganar para sus causas a la socialdemocracia, a los Tony Blair, a los Felipe González, es cuando el PRI en México da el giro, ¿no? En el 82 con Miguel de la Madrid. Bueno, pues es ese momento de inflexión donde el mundo se hace neoliberal, donde la globalización parece que nos va a salvar de todo y donde hay una lógica muy exultante de la patronal que considera que ha puesto de rodillas a la izquierda, Fukuyama va a escribir el fin de la historia, es decir, que la izquierda está derrotada y de rodillas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Claro, que les viene la crisis y de repente la crisis de 2008 dicen, ahí va. Y ahí entonces el modelo neoliberal que había prometido un nuevo acuerdo social, un nuevo deal, New Deal, de repente se hunde. Y entonces hay una respuesta popular y entonces ahí es donde empieza una fase muy autoritaria. Es decir, que este neoliberalismo que había mercantilizado el mundo durante los años 80 y 90, que pensaba que había construido un mundo basado en el consumo, mercantilizado, individualista, donde habían dinamitado todas las baterías antiaéreas de la moral comunitaria. De repente, cuando se les hunde la economía con la crisis de 2008, la caída de Lehman Brothers y compañía, y luego con la crisis de la COVID, ¿no? Y también con la desestructuración
del mundo geopolar, ¿no? Geopolítico, unipolar estadounidense, el incremento de los derechos de las mujeres, en todo ese magma, ¿no? Ellos reaccionan de una manera autoritaria. Y ya es donde emergen con el argumento de la crisis económica, o en otros lugares como en España con el argumento de la separación de Cataluña, o en Estados Unidos con los derechos de los negros o con los inmigrantes mexicanos, buscan una excusa para que, fíjate, esto es muy importante entenderlo, toda esa concepción mercantilista del mundo que nos había roto los lazos de empatía, los lazos de solidaridad, que nos había de alguna manera arrojado a la intemperie, ¿no? En esa justificación de todos contra todos y todo vale y sálvese quien pueda, en ese momento cuando viene la crisis surge una enorme frustración sobre ese contexto de desmoronamiento moral de nuestras sociedades, surge la frustración y surge el nihilismo articulado por estas extremas derechas que son rearmadas mediáticamente por los grandes capitales para que frenen cualquier tipo de respuesta desde la izquierda, ¿no? Y es por eso por lo que van a emerger estos tipos hablando de la libertad, porque en el discurso de Hayek y toda esta gente, la sociedad no existe, la justicia social no existe, lo único que existe son los individuos. Y por tanto, ellos consideran que se sienten acorralados, esto es muy importante entenderlo, han construido una gran mentira diciendo es que nos acorrala la izquierda, la tiranía woke, ¿no? La tiranía de los izquierdistas, ¿no? Van a convertirnos a todos en Venezuela. Y entonces empiezan también a creerse sus propias mentiras y empiezan a articular un discurso a los Donald Trump. Yo puedo agarrar por los genitales a una mujer y no pasa nada, yo puedo matar a un negro en la Quinta Avenida y nadie me dice nada. En Madrid, Díaz Ayuso, libertad o comunismo, para matar a 7.000 ancianos en las residencias por prohibir llevarlos a los hospitales cuando el COVID. Entonces ese discurso, ¿no? de Milei, ¿no? Autoritario, prometiendo un mundo falso, ¿no? Entonces en este momento de incertidumbre, en este momento de pérdida, ¿no? de referentes, y con una izquierda que ha dejado de ser de izquierdas, en Argentina, desgraciadamente, Cristina Fernández de Kirchner ha dado demasiados tumbos, que es una cosa, por ejemplo, que no lo hace López Obrador en México. Y hace un par de días lo comentaba él mismo, decía, le tengo mucho cariño a Alberto Fernández, pero tengo la sensación de que ha zigzagueado demasiado. Entonces, claro, si la izquierda no te solventa, si la izquierda ha recibido un apoyo popular después del que se vayan todos, diciendo, venga, solventadnos vosotros vuestros problemas, pero la izquierda no lo solventa, el que queda es Milei, ¿no? Que además está alimentado por los medios de comunicación y que lanza un discurso optimista, lanzaos por el acantilado, todo es posible, vais a ser dueños de todo, todos los males los tienen la casta, ya veréis, cuando dolaricemos va a venir un mundo maravilloso, Argentina va a volver a ser grande, tenéis derecho a hacer lo que os dé la gana, podéis ser vuestros señores feudales. Entonces hace toda una serie de promesas muy contradictorias que llevan necesariamente a un autoritarismo brutal, solamente se sostienen en la justificación de las dictaduras, que es la parte también coherente que tienen, necesitan modelos autoritarios. Fíjate, te dice Milei, vamos a privatizar las calles. Y dices, vale, las privatizamos. Y eso significa que cuando pases por la calle tienes que pagar. Y dices, vale, pago. Pero si pago por las calles tendré que ganar más en mi sueldo. Claro. Porque si no gano más en mi sueldo no puedo pagar lo de las calles. Ah, no, vas a ganar lo mismo. Oiga, pero es que entonces, entonces tengo que hacer una huelga para ganar más o tengo que hacer una protesta para que no paguen en las calles. No, es que ya las protestas están prohibidas y las huelgas también. Ah, pues entonces te voy a golpear con la policía, porque además, como en mi programa voy a juntar al ejército y a la policía, vas a estar muy vigilado y no vas a poder protestar, ¿no? Entonces, esos jóvenes, ¿no? Que parece que les están ofreciendo, ¿no? De alguna manera, vais a poder vender vuestro riñón y con vuestro riñón que habéis vendido vais a poder comprar criptomonedas para enriqueceros y cuando os empobrezcáis y encima no tengáis un riñón y digáis aquí algún cabrón me ha engañado y queráis protestar, no vais a poder porque os van a golpear. Y algunos todavía, ¿no? Esos jóvenes que creen en el sueño neoliberal ultra libertario de Milei,
hablan con un joven peronista y el joven peronista dice, no, pero es que los derechos humanos, no, pero es que no podemos hacer esto, no, pero es que... Mientras que el otro dice, sí, podemos hacerlo todo, ya, pero es que es muy peligroso, da igual, ¿no? Me recuerda a Ernst Junger, ¿no? Al prefascismo, un libro de, ¿cómo se llamaba? Sobre los acantilados, ¿no? ¿Cómo se llama aquel libro de Junger? Era como ese mensaje, ¿no? De, a los jóvenes, id a morir porque ya da todo lo mismo, ¿no? Arriesgaos porque el futuro va a ser luminoso, pues si voy a estar muerto en ese futuro, o voy a estar sin un riñón, o voy a estar empobrecido, da igual, vamos, ¿no? Entonces, claro, es una gran mentira, llena de optimismo, con rock and roll, muy propositiva, ¿no? Entonces, claro, tú pones a un pobre Alberto Fernández, ¿no? Ahí medio asustado y le pones al lado a este que va de león, ¿no? O claro, o esta persona que es un mentiroso, pero que te promete, ¿no? El futuro, lo pones al lado de alguien como Massa, que tiene como bagaje, ¿no? Que no lo quieren los kirchneristas, que es bastante conservador, que estuvo en contra de los Kirchner, que está vinculado a los grandes capitales, que tiene una inflación que supera el 100%, y dices, pero a veces lo sorprendente es el resultado que ha sacado, ¿no? Claro. Porque realmente todo apunta a que estos nuevos discursos, sobre todo, engañen a la gente joven o engañen también a los frustrados, a los divorciados, ¿no? Que están enfadados con los derechos de sus mujeres, como decía el otro día un periodista, a los viejos, ¿no? Que siguen en Facebook, ¿no? Y no entienden por qué Facebook ya no es importante, a los cazadores, a los terratenientes. Es todo un magma que no tiene ni orden ni concierto, no tiene ningún sentido, es un significante vacío, que diría nuestro amigo Laclau, que es destituyente, pero que en la fase constituyente se parece bastante a cualquier autoritarismo del siglo XX. Juan Carlos, finalmente, ¿qué pasa con las izquierdas? Es decir, ya lo describías muy bien. Este grupo llega, aprovecha estos vacíos, vende conceptos de libertad, de mejoras económicas, cuando ellos mismos han generado las crisis económicas con sus recetas. Pero ¿qué pasa con los gobiernos de izquierda? ¿Por qué no logran, o lo han logrado, tú corrígeme, consolidarse como esa opción que está esperando ese sector de la población? ¿Qué es lo que le ha faltado a la izquierda que de una u Mira, otra manera abre la puerta al retorno de este tipo de grupos? pues yo creo que decía Walter Benjamin en los años 30 que el auge del fascismo es la expresión del fracaso de la revolución de izquierdas, ¿no? Es decir, que fíjate que la derecha siempre piensa que les vas a quitar hasta el agua caliente, ¿no? Es decir, que piensa que cuando gana la izquierda les vas a quitar, yo qué sé, todo lo que tienen. Son de natural asustadizos, ¿no? Lo vivimos en España con Podemos, ¿no? Íbamos a quitar los taxis, íbamos a quitar la segunda casa, íbamos a abolir la Navidad, ¿no? Y dices, siga, señora, mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no vamos a abolir la Navidad tranquila, ¿no? No se ponga usted nervioso, ¿no? Entonces, ese capital que es asustadizo, ¿no? O lo disciplinas para que siga funcionando como una burguesía nacional, pues se convierte en un enemigo de su patria, porque esa gente no quiere a su patria, sacan la plata fuera, se la llevan a Panamá, se la llevan a otros lugares, o incluso piden a los Estados Unidos que les invada, ¿no? Como Milei quiere dolarizar la economía, es decir, quiere perder la soberanía económica del país, ¿no? O sea, que esta gente utiliza la patria como un reclamo que la izquierda no siempre lo sabe hacer. Entonces, te diría que uno de los elementos de la izquierda es que tiene que ser capaz de construir una patria alternativa a la patria de la derecha, porque los policías y los militares que aprenden en la academia estos elementos vinculados a defender la nación, defienden la nación de la derecha. Cuando se defendiera la nación de los demócratas, pues meterían en la cárcel a estos sinvergüenzas, ¿no? Que lo que hacen es casi siempre robar, robar y robar. Hablan de que van a desmantelar lo público, pero si uno mira a Macri, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido vaciar lo público como lo vació Menem, ¿no? Con casos de corrupción inenarrables, ¿no? Entonces es un discurso es que son mentirosos. Dice, no, estamos en contra de la redistribución de la renta del Estado, pero luego él sortea su sueldo, ¿no? Que un sueldo que él tiene porque el Estado te lo da para que pueda haber gente haciendo política, que es en lo que se basa la democracia. Entonces, estos trucos, ¿no? De prestidigitador barato
bueno, pues funcionan en tanto en cuanto la izquierda ha perdido épica. La izquierda, fíjate, la paradoja en la que vivimos, la izquierda es la que está defendiendo la democracia liberal, con todas sus fallas y con todo su vaciamiento, mientras que la derecha le está dando patadas a la democracia liberal. Está dándole patadas a la prensa, creando las fake news, está dándole patadas al Poder Judicial, utilizando a jueces y a fiscales corruptos, mientras que la izquierda está diciendo, no, hay que respetar la división de poderes, no, no hay que mentir. ¿No? Y te encuentras que Bolsonaro miente y Lula no miente, que Milei o Macri mienten, pero Alberto ni Cristina no mienten, que Vox miente, pero Pedro Sánchez no miente. Es decir, que la izquierda no intenta controlar a los jueces y la derecha no hace otra cosa que intentar controlar a los jueces. Y por tanto, en esta paradoja en la que estamos, la izquierda está a la defensiva y ha perdido la capacidad de ser políticamente incorrecta. Y esa incorrección política la tiene, pues es un tipo como Milei o un tipo como Trump, ¿no? Que te ofrece ser un lobo de Wall Street, ¿no? Y entonces, cuando estás desesperado, dices, pues por lo menos en esa desesperación igual aparece ahí, ¿no? En esta apuesta loca y demenciada de este loco, pues igual hay una solución, porque los otros no me solventan nada, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda tiene que hacer buenos diagnósticos, que no los está haciendo, tiene que dejar de zigzaguear, tiene que tener claridad ideológica. Y en Argentina, pues no hay ninguna fuerza que tenga claridad ideológica y cuidado. Claridad ideológica implica también saber cuáles son los elementos con los cuales tienes que trabajar. Claro, Porque tan antisistema como Milei es Juan Grabois. claro. De hecho, el único antisistema real es Juan Grabois, porque el otro dice que es antisistema, pero trabaja para el gran capital, nunca le va a quitar el dinero a los ricos, nunca va a ir contra el capitalismo financiero, nunca va a decir que hay que controlar los medios de comunicación cuando mienten, nada de eso, ¿no? En cambio, ¿qué ocurre? Que Juan Grabois, en esta cosmovisión neoliberal donde se desmanteló la idea de lo público, Juan Grabois es un marciano, igual que el Papa es un marciano. Mientras que el otro es un marciano pero insider. Y entonces, de alguna manera, tienes más posibilidades de entender que el otro te va a prometer triunfar en el mercado, comprar todo lo que quieras, ganarte a las chicas, poder pisar a quien te moleste. Es un sueño ebrio, que diría Nietzsche, no es una borrachera de ebriedad insolidaria, pero es la que te promete Milei, mientras que la promesa del antisistema de izquierdas es portémonos bien, respetemos la naturaleza. Entonces, si a esa parte más sensata no le inyectas épica, es que no eres atractivo. Si encima no vives como el pueblo al que quieres representar, y hay un alejamiento muy claro entre las élites políticas de izquierda y las bases populares. Si no hay nuevos cuadros, si la gente joven no encuentra la posibilidad de expresarse en esas fuerzas de izquierda, si los partidos siguen siendo viejos, porque no somos capaces de construir esos partidos movimiento que vinculen también a las clases medias, a los universitarios, a los sectores que portan un poquito más de dinamismo, ¿no? Entonces, cuando nada de todo eso tienes, pues al final lo raro es que saques un tercio de los votos, ¿no? Claro. Decía Efraín Huerta, un poeta mexicano, que decía que Ujú. conociendo la biografía de Van Gogh, lo que te extrañaba no es que se cortase una oreja, sino porque no se cortó también la otra, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, con todo esto que estoy contando, dices, es que parece que vamos hacia callejones sin salida. Luego no es verdad, porque, por ejemplo, en México, López Obrador acaban de salir informes que ha sacado a 80 millones de personas de la pobreza. O sea, no está nada mal, ¿eh? Claro. No está nada mal, ¿no? Entonces, ha reducido radicalmente las desigualdades, sigue habiendo muchos problemas de sanidad, de violencia, ¿no? Pero es un Estado que no ha hecho ninguna masacre, no hay ningún gran caso de corrupción vinculada al gobierno, ha sido firme, ¿no?, en la lucha contra los grandes capitales, contra la corrupción, la subida del salario mínimo, la frena de los grandes macronegocios corruptos. Entonces es un hombre pues muy coherente, ¿no? Es un hombre que tiene una coherencia acompañado de un partido movimiento con muchos problemas, pero que de alguna manera le ancla en las instituciones y le ancla también en la calle. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de algo que parecía imposible, que era México tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, pues ha empezado a caminar por lugares más luminosos, ¿no?
Entonces, no vale decir que no se puede hacer, pero hay que entender cuáles son los elementos correctos para que realmente López Obrador tenga un 60% de apoyo popular. Claro. Juan Carlos Monedero, ha sido un verdadero honor platicar contigo y para nuestra comunidad. Oye, parece que ha sido un monólogo, o sea, no he hecho nada más que hablar y hablar y hablar. Perdonad, pero es que son cosas como complicadas, ¿verdad? Es como que no es sencillo aclararlo, pero después cuando se entiende no es tan complicado, ¿no? El neoliberalismo dinamitó nuestros lazos sociales, la crisis nos frustró y el nihilismo de la derecha nos lleva a algo donde si la razón no me sirve para convencerte, dinamito la razón, ¿no? Claro. Entonces, esto que al final lo expreso así con esta claridad, tiene detrás todo ese marco que hemos dicho y gracias por permitirme contarlo.